Eh, Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Valeria Mendoza, por Dayana Sánchez, por David López y quien les habla, Jairo Rosas. En el día de hoy vamos a presentarles acerca de la valoración geriátrica integral y de la fragilidad. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar y a exponer acerca de la valoración geriátrica integral. La valoración jerárquica integral como tal es un proceso que se caracteriza de ser multidisciplinario y multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente está integrado eh, por un área en específico de profesionales, sino que compromete a varias personas. No solamente vamos a hablar de el equipo de salud como tal, sino a través de las personas que generan políticas de salud pública, a partir de las personas que también están en cuidado directo, atención de los adultos mayores, como de las personas que administran nuestros recursos. Y cuando hablamos de que es un proceso multidimensional, hablamos de que dentro de los procesos de atención integral al adulto mayor, nosotros debemos garantizar que haya un cumplimiento en cuanto a las diferentes esferas que conforman al adulto mayor como tal, o de lo que nosotros podemos aportar dentro del proceso de consulta en estos tipos de población. En este caso, pues cuando hablamos de multidimensional, pues tenemos en cuenta lo que son los aspectos físicos, los funcionales, los psíquicos y los sociales, con el propósito, pues, primero, en la medida de lo posible, prevenir cualquier otra enfermedad, cualquier complicación que pueda ocurrir. Segundo, si está en una edad de diagnóstico de alguna enfermedad, pues hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo o de rehabilitar según los niveles de prevención. Eh, es importante que dentro de la valoración geriátrica integral vamos a utilizar, pues ya en el caso de nosotros como personas en la atención de salud como médicos, el uso de la historia clínica, el examen físico, las escalas de valoración que tenemos para los diferentes esferas del adulto mayor, así como el contacto también con los primeros cuidadores, quienes son las personas que también nos pueden facilitar apoyo en el reconocimiento de esta población y de sus condiciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora en primer lugar vamos a hablar sobre lo que es la valoración clínica. Entonces, como lo mencionaba Jairo anteriormente, una de nuestras herramientas más utilizadas, digamos que en todos los casos, es la historia clínica. Entonces es importante hacer una historia clínica completa, eh, una buena anamnesis, indagar en absolutamente todos los antecedentes, tanto farmacológicos como quirúrgicos, como traumatológicos, como absolutamente todo, ya que esto nos puede ayudar a identificar diferentes síndromes de el adulto mayor, como el que posteriormente se va a hablar, como el de fragilidad. De igual forma, es importante hacer un examen físico completo, es decir, órganos de los sentidos, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético y neurológico, ya que pues por el proceso fisiológico del envejecimiento se pueden encontrar, digamos que, diferentes signos o diferentes síntomas que el paciente nos pueda referir, que nos puedan llevar a nosotros a identificar factores de riesgo para poder hacer una intervención adecuada. Listo, entonces en cuanto a la valoración nutricional, vamos a tener en cuenta en estos pacientes la valoración de medidas antropométricas y de marcadores bioquímicos. Cuando hablamos de valoración antropométrica, pues tenemos que tener muy en cuenta lo que es la talla actual del paciente, su índice de masa corporal también de acuerdo a su peso, a su edad, a su sexo, y principales medidas que tenemos en cuenta, como el índice de tobillo, el índice también braquial, que nos ayudan a indicar también cuánto porcentaje de graso hay y también dependiendo de esto, pues acercarnos a unas mejores condiciones nutricionales. También pues vamos a tener en cuenta los marcadores bioquímicos que se pueden encontrar relacionados, como las medidas eh, de concentraciones de algunos nutrientes en sangre, principalmente algunos macronutrientes, tenemos el hierro, el zinc, el magnesio, los mismos electrolitos, y dentro de la característica de los micronutrientes, pues también vamos a tener en cuenta
eh, cosas como lo que son las vitaminas. Entonces, en la valoración nutricional, nos enfocamos en tener un panorama general de cómo está el adulto mayor para poder indicar desde esos parámetros que debemos ajustar, si el paciente, digamos, tiene una sarcopenia que esté muy marcada, de pronto suplir la nutrición. Si el paciente, al contrario, tiene un riesgo de sobrepeso o obesidad, pues buscar también una dieta adecuada para evitar a futuro otros inconvenientes que puedan estar generando. Siguiente. Y en la valoración cognitiva, pues vamos a tener en cuenta lo que son los aspectos como lo son el pensamiento, la memoria, la comunicación, la percepción, la orientación, el cálculo y la resolución de problemas. Es importante pues tener en cuenta la valoración cognitiva porque va a ser parte dentro del proceso de funcionalidad del adulto mayor. Y si no lo evaluamos, pues podemos acarrear el riesgo de que a futuro no estemos detectando algunas alteraciones que se puedan dar por determinadas situaciones o condiciones del paciente que lo lleven a un declive cognitivo. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, tenemos lo que es el examen del Mini Mental Test. Acá lo que tenemos en cuenta es la orientación, preguntándole al paciente, pues, en qué año y en qué fecha está, en dónde se encuentra también, para mirar la orientación espacial, la memoria inmediata con la memorización de 3 palabras, la atención en cálculo restándole al número 100 7 dígitos, y eso se realiza 5 veces consecutivo. En el recuerdo también que nos vuelva a emitir las 3 palabras que le habíamos dicho antes. Con el lenguaje de construcción, pues que mencione los elementos que se le pida que se identifique, que repita frases, que lea y que ejecute las frases que se le estén indicando y que pueda copiar el dibujo que está en el ejemplo. Siguiente, por favor. Y también tenemos la escala de presión geriátrica de Yesavage. En este caso esta está abreviada. Y acá tenemos una clasificación de 15 preguntas, donde pregunta más que todos los aspectos de su vida relacionados a la anedonia, como por ejemplo si ha abandonado muchas de sus tareas y aficiones, si su vida está vacía, si se ha sentido aburrido, si se siente desamparado o protegido. Y ya las otras preguntas que son del aspecto como el cambio de ánimo, si ha abandonado sus tareas, si ya no se siente feliz, si ya no siente que pueda hacer nada más, si se siente inútil, si ya no se siente lleno de energía, si se siente sin esperanza. Para esto hay una clasificación, entonces lo ideal sería que fuera menor de 5 puntos, lo cual sería un punto de corte normal, pero ya a partir de 6 puntos hablamos de un corte de depresión, de 6 a 9 en una categorización leve y mayor de 10 a una depresión establecida. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que es la valoración funcional, en las cuales vamos a tener en cuenta lo que son las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y la capacidad de movilidad. Y pues vamos, en esta valoración es importante hacer identificación de fuentes de disminución de la discapacidad según factores de riesgo que haya, tanto pues del adulto mayor como tal y del ambiente en el que éste vive. Entonces, pues para esto vamos a tener el índice de Bartel, en el cual pues vamos a valorar actividades como lo es comer, trasladarse entre la silla y la cama, el aseo personal, el uso del retrete, bañarse o ducharse, el desplazamiento, subir y bajar escaleras, vestirse y desvestirse, el control de heces y el control de la orina. También vamos a tener otra escala, como lo es la escala de Lawton y Brody para las actividades instrumentales. Entonces, estas tienen más en cuenta cómo lo es la capacidad de usar el teléfono, si lo utiliza por iniciativa propia, si es capaz de marcar pues, los números de sus familiares, o pues si solamente es capaz de contestar, pero no de marcar o no usa el teléfono en ningún momento. Hacer compras, si las realiza de forma independiente, si solamente hace compras pequeñas de forma independiente, si necesita estar acompañado o si es totalmente incapaz de comprar. La preparación de la comida,
si organiza, prepara y sirve todo por sí solo, si solamente prepara adecuadamente las comidas, si les llegan a dar los ingredientes pues para hacerlas. Si prepara caliente y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada o si necesita que le preparen y le sirvan absolutamente todo. Asimismo, se tiene en cuenta pues el cuidado de la casa, si se mantiene la casa solo o con ayuda ocasional, pues para trabajos pesados. Si solamente realiza tareas ligeras, eh, digamos como lavar los platos, organizar la cama. Si hace esas tareas ligeras, pero digamos que no puede igual mantener un nivel de limpieza adecuado, si necesita ayuda para las labores de la casa o si en verdad no participa en estas. El lavado de la ropa, de igual forma, si la lava por sí solo, solo prendas pequeñas o si no lava su ropa en lo absoluto, sino que otra persona se lo tiene que hacer. Y el uso de medios de transporte, si es capaz de viajar solo en transporte público o es capaz de conducir un coche, si es capaz de coger un taxi, pero pues no utiliza otro medio de transporte, ya sea bus o en este caso pues en Colombia Transmilenio, alguna de esas cosas. Que pueda viajar en transporte público, pero solamente si va acompañado por otra persona, si solamente utiliza lo que es taxi o automóvil con ayuda de otros o si en verdad no utiliza absolutamente ninguno de los anteriormente mencionados. Ya en cuanto a la valoración psicosocial, pues vamos a tener en cuenta, primero que todo, la percepción del adulto mayor acerca de su entorno familiar, de sus redes de apoyo y de los recursos externos que presenta el paciente. Siguiente, por favor. Ah, listo. Entonces, en este caso acá tenemos primero que todo una escala que evalúa cómo es la clasificación de el apoyo que recibe bueno, el adulto mayor por su familia. Entonces, el primero, pues se le pregunta acerca si está satisfecho con la ayuda que recibe, si conversan acerca de los problemas que tienen, si se toman las decisiones importantes y si él está teniendo, o sea, se tiene en cuenta la decisión de él en el momento de decidir, si está satisfecho con el tiempo que pasa con su familia y si siente que su familia lo quiere. Entonces acá normofuncionales hablamos pacientes que tienen una puntuación de 7 a 10 puntos, leve de 4 a 6 puntos y una disfunción grave es una puntuación menor de 3 puntos. Acá tenemos también el instrumento de valoración de recursos sociales que tiene en cuenta la situación familiar, la situación económica, la vivienda, las relaciones sociales y el apoyo de la red social. Lo ideal es que tenga más de 8 puntos para tener una independencia. Si ya disminuye a menos de 8 puntos, significa que hay una dependencia, ya sea estratificar según sea ligera, moderada, severa o total. Bueno, listo. Este es más o menos como un resumen con las cosas más importantes que se tienen que valorar en un adulto mayor, teniendo en cuenta que pues, es una población que se ha visto pues, en crecimiento durante los últimos años y es importante identificar factores de riesgo que pueda tener tanto intrínsecos como extrínsecos para asimismo poder hacer una intervención adecuada y hacer una mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien, entonces, en relación al tema anterior de valoración geriátrica integral que hemos visto, es importante relacionar esto para poder identificar algo también muy importante en el adulto mayor y es la fragilidad. Entonces, primero tenemos que definir qué es la fragilidad. La fragilidad básicamente se va a definir como un aumento de la susceptibilidad pues, del adulto mayor ante diferentes factores estresores. Esto va a depender entonces de varias características, tanto biológicas como pues también del desempeño funcional de este. Esto pues podemos evaluarlo mediante varias escalas que ya vimos anteriormente.
Hay varios factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Entre ellos, pues es el sedentarismo, el declive funcional y cognitivo, la dependencia moderada y severa, las comorbilidades incapacitantes, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas, el bajo nivel educativo y las caídas, especialmente cuando es un adulto que ha tenido un antecedente de caídas recurrentes, de traumas mayores como traumas de grandes alturas. Y todo esto entonces se debe a una patogénesis que pues voy a explicar. Básicamente tenemos los factores de riesgo, que tenemos factores modificables y factores no modificables. Entonces, en primera instancia, el factor, digamos que influye más y que es no modificable es el envejecimiento. Entre más edad tenga, pues mayor probabilidad va a tener de sufrir de fragilidad. Igualmente la genética, cuando el adulto tiene algún antecedente o está predispuesto a sufrir de fragilidad, esto es un factor que también pues va a aumentarlo en gran medida. Y tenemos algunos otros factores que son modificables, como por ejemplo los estilos de vida, que se ve así es sedentario y también a sus hábitos alimenticios. Las enfermedades, como decía anteriormente, sobre todo cuando se tratan de enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas, y el medio ambiente que lo rodea, es un factor que también va a predisponer a sufrir de fragilidad. Entonces, todo esto va a desencadenar una inflamación crónica mediada por la activación de toda la cascada de la bioinflamatoria, que va a hacer que haya una replicación o una producción mucho mayor de moléculas y de citoquinas proinflamatorias mediante las células inmunes. Todo esto entonces va a desencadenar en algunos factores dentro de esos sistemas intermediarios que son los que más se afectan en el adulto mayor, como por ejemplo el sistema musculoesquelético, que es el más afectado, pero también el endocrino, el cardiovascular y el hematológico. Y esto nos va a generar entonces esas manifestaciones clínicas o esos fenotipos de fragilidad que son los que nos permiten identificar a un adulto mayor dentro de este grupo. Entonces tenemos dentro de estos la debilidad, la pérdida de peso, el agotamiento, la baja actividad y la marcha lenta. Y por otra parte, esto entonces va a desencadenar un resultado que es en primera instancia que el adulto va a tener mayor probabilidad de tener caídas. Además de eso, también mayor discapacidad, mayor dependencia y pues el desenlace final que es la muerte. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, importante, como decía, la pérdida de la masa muscular que pues evidentemente va a estar asociada al envejecimiento. Esto va a hacer que haya una disminución involuntaria del peso corporal, de la resistencia y de la fuerza muscular, y que a su vez entonces empieza a generar en el adulto mayor trastornos del equilibrio y de la marcha y sobre todo una declinación de la movilidad física. Entonces es una amplia afectación en todo el sistema locomotor del adulto mayor. Esto entonces va a ser lo que nos va a definir la fragilidad como tal, que como decía al inicio, va a ser una disminución de la resistencia y de todas las reservas fisiológicas del adulto mayor ante pues esas situaciones estresantes. Entonces, para ello tenemos un diagnóstico o unos criterios, más bien diagnósticos, que son los criterios de Fried. En primera instancia, entonces vamos a tener en cuenta 5 criterios. Primero, la autopercepción del cansancio, que básicamente se refiere a qué tan agotado se describe el paciente, sobre todo cuando es un paciente, por ejemplo, sedentario o un paciente que, digamos, refiere sentirse cansado al hacer actividades básicas como comer, como caminar, como ir al baño, bañarse, entre otras cosas. La sarcopenia y la pérdida de peso, entonces se refiere a una pérdida importante en los últimos 3 meses o un índice de masa corporal por debajo de 21. La fuerza de agarre, que es la capacidad que tiene él para soportar cierta cantidad de peso. Claramente, pues esto va a estar ajustado tanto al sexo como a la edad. La actividad física, saber si el adulto mayor es vigoroso, si sale a caminar. Obviamente la actividad también se va a ajustar de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad, o si más bien es sedentario, está todo el tiempo en casa, hace actividades mínimas. Y importante, pues la disminución de la velocidad de la marcha. Entonces, más o menos en 6 metros, ¿con qué velocidad camina? Si esta velocidad está dentro del promedio o por si, digamos, la cuestión es que esté por debajo del promedio general. Además de esto, pues también vamos a tener en cuenta factores como, por ejemplo, no solo la velocidad de la marcha, sino el equilibrio, sino si necesita caminador, si necesita bastón.
qué tanto puede caminar, entre otras cosas. Bueno, en cuanto a la interpretación de estos criterios, entonces, si el paciente no cumple ninguno de los criterios anteriormente expuestos, el paciente se considera un paciente robusto que tiene una adecuada actividad física y una adecuada capacidad funcional. Si cumple uno o dos de los criterios, entonces ya es un paciente prefrágil, puesto que presenta una disminución en su capacidad, pero no requiere de gran apoyo. Y si cumple más de dos criterios, ya es un paciente frágil que tiene una disminución marcada de la actividad física y de la capacidad funcional. En cuanto a la intervención, entonces hay 4 como posibles tratamientos con una gran eficacia sobre la fragilidad. Estos pues encontramos primero los ejercicios aeróbicos y de resistencia y el soporte proteico calórico. Entonces, estos porque son importantes, pues la fragilidad se considera que es más un marcador de edad biológica que de edad cronológica. Entonces, al realizar ejercicios físicos y cambiar los hábitos de vida a hábitos de vida saludable, se va a prevenir y se va a revertir el desarrollo de la fragilidad, y esto va a hacer que el paciente se mantenga joven biológicamente, aunque su cronología pues sea mayor. Otra de las intervenciones tenemos el consumo de vitamina D, puesto que cuando hay consumo y suplementación de la vitamina D, en los adultos mayores se reducen las caídas, las fracturas, principalmente las fracturas de cadera, y eso también mejora el funcionamiento muscular pues del adulto mayor. Y la otra intervención tenemos que es la reducción de la polifarmacia. ¿Por qué? Porque esta se considera como un factor importante que contribuye a la patogénesis de la fragilidad. Entonces es importante reducir todos los medicamentos inapropiados, que pues claramente su costo-beneficio sea menor, y pues porque sabemos que los adultos mayores consumen muchísimos medicamentos por sus comorbilidades, pero muchas veces tienen más de medicamentos de los que deberían, o medicamentos que fueron formulados para cierta ocasión y se quedaron para siempre, que no son necesarios. Entonces, bueno, en Colombia tenemos que epidemiológicamente hay una prevalencia de fragilidad en un 12.1% de la población pues adulta. Y hay de adultos prefrágiles, la prevalencia es del 53%. Se ha encontrado que el factor más importante relacionado con la fragilidad es la edad del anciano, y que las pacientes femeninas tienen o son más susceptibles a desarrollar fragilidad por sus factores socioeconómicos, sociales y culturales, y que la pobreza también se encuentra asociada pues a presentar mayor discapacidad y enfermedad. Entonces, bueno, las conclusiones que se encontró en un estudio en la población colombiana con respecto a la fragilidad fue que hay una alta prevalencia de fragilidad en la población anciana mayor a 60 años, y también hay un gran porcentaje considerable de adultos ancianos prefrágiles, que estas se asocian principalmente a comorbilidades, discapacidad, deterioro cognitivo y depresión, y que se ve la importancia y la necesidad de incluir la evaluación de los criterios de fragilidad en la consulta del adulto mayor, para así poder diagnosticar de manera precoz tanto a los adultos prefrágiles como a los frágiles, y pues favorecer las intervenciones preventivas necesarias e instaurar las intervenciones pues anteriormente mencionadas para revertir o prevenir la aparición de la fragilidad. Y listo, pues acá tenemos la bibliografía en la que nos basamos para esta charla, y pues gracias.